era un hombre muy extraordinario, un tremendo poeta, y con una mirada muy original y con una vocación a toda prueba. O sea, es un hombre que dedicó a la poesía su vida entera, ¿no? Hasta el final, ¿no? Él veía el mundo desde ahí y en ese sentido fue un hombre no solo de un real genio, sino que además un hombre de una fidelidad a sí mismo ejemplar. Yo diría que lo que más recuerdo de él es su increíble memoria literaria y la penetración y originalidad con que interpretaba los autores que le interesaban, ¿no? La mirada fresca que tenía sobre autores clásicos también. Sí. Bueno, en esos años, por ejemplo, apareció y se conversó mucho en Chile de Lewis Carroll el juego de la lógica. Yo creo que esto fue una de las fuentes de su poesía, ¿no? Claro, estos no son estrictamente hablando poemas, ¿no? Pero son ejercicios de lógica. Este es un tratado de lógica que hizo Lewis Carroll y donde la estructura, sin embargo, digamos, es la estructura de un silogismo, pero ustedes van a ver que las proposiciones de Lewis Carroll tienen un contenido cómico, poético, y Juan Luis adoraba esto. Por ejemplo, miren esto. 1. Nadie que aprecie realmente a Beethoven deja de guardar silencio cuando se está interpretando la sonata Claro de Luna. 2. Los conejillos de Indias son desesperadamente ignorantes en cuestiones musicales. 3. Nadie que sea desesperadamente ignorante en cuestiones musicales guarda nunca silencio cuando se está interpretando la sonata Claro de Luna. Mira, por ejemplo, lo de Tardieu es muy interesante porque Tardieu no es un poeta tan conocido, digamos, pero mira este tipo de verso de Tardieu, tengo aquí algunos traducidos. El espacio. Dado un muro, ¿qué ocurre detrás? ¿Cuál es el camino más largo entre dos puntos? Dados dos puntos A y B, ¿cómo hacer para desplazarse de B a A sin que A lo note? Son como ejercicios escolares que un profesor le está dando a un alumno. Eso fue lo que a Juan Luis le interesó y lo metió tal cual en el comienzo, sí, al comienzo de la nueva novela. Por ejemplo, prolongue, aquí esto es Tardieu. Problema 1. Prolongue una línea recta al infinito. ¿Qué encontrará al final? Entonces le contesta Juan Luis. Se encontrará el comienzo de la misma línea recta transformada en una curva propensa a cualquier tipo de regresión. Entonces él interviene en el poema de Jean Tardieu transformando estos ejercicios que Jean Tardieu propone a un alumno imaginario. Entonces Juan Luis se pone a contestar, pero luego él empieza a expandir esto, ¿no es cierto? De alguna manera esta metodología, lo que quiero decir de Jean Tardieu, es la que él va a aplicar a otros temas, ¿no es cierto? La idea como de dar instructivo, como de jugar con el texto de esa forma. Dice mucho sobre la estética de Juan Luis Martínez, ¿no? Lo que él está evitando en su poesía es esa poesía del yo, esa poesía de la subjetividad. También lo hacía con la fotografía, ¿no? Por ejemplo, este famoso... Este en realidad es el relato de Yeats, no de Keats. Me parece que dije Keats, es Yeats el que está aquí retratado. Pero él borra el individuo Yeats y deja simplemente retrato de un hombre y lo interviene con un comentario, ¿no es cierto? La máquina fotográfica no agregó mayores detalles de ilusión a la realidad, pues fue el fotógrafo que en su intento de hacer aún más evidente la sombría e inteligente belleza de este rostro, pensó mostrarnos una mirada cuyo alcance no puede ser solo un fraude óptico, ya que todavía permanece oculta en ciertos contrastes de luz y sombra, ¿verdad? Entonces él hace este tipo de juego donde en el fondo lo que él yo creo está siempre tratando es como de llegar a la poesía por un camino distinto al de la emoción del yo, ¿no? Pero el otro, fíjate, que a mí me parece de los más extraordinarios es Fox Terrier desaparece en la intersección de las avenidas Gauss y Lobachevsky. Ese es complicado, ¿ah? Ahí entra
entra la física, y etcétera, porque ahí entra... Claro. Aquí entran los dos son los, claro, aquí entran Gauss y Lobachevsky son los dos creadores de la física, Claro, de la geometría no euclidiana. El tercer principio de Euclides es ese. Entonces es muy notable cómo está construido. La avenida de Gauss solo es invisible en su punto de intersección con la avenida Lobachevsky. La avenida Lobachevsky solo es visible en su punto de intersección con la avenida Gauss. Que las avenidas Gauss y Lobachevsky sean invisibles en uno u otro punto de sí mismas no significa que el Fox Terrier no sea visible en cualquier punto de ambas avenidas. Y entonces va formando una estructura que de alguna manera imita el lenguaje lógico-matemático, de alguna manera, y en este caso con una connotación física, ¿no es cierto? También. Vuelve sobre el mismo poema, lo replica de otra manera, como invertido, ¿no? Fox Terrier no desaparecido, no reaparece en la no intersección de las no avenidas. Dado que esa fisura precisa e infinitesimal pertenece a las geometrías no euclidianas, la única solución es que el Fox Terrier regrese por sus propios medios de esa otra dimensión, cuya entrada y salida se encuentran en la intersección de las avenidas Gauss y Lobachevsky. Ese tema a él le apasionaba, por eso me parece a mí que él quería como producir una manera de imaginar este mundo de la ciencia, que es un mundo no imaginable. ¿No? Un gran poeta es entre otras cosas, tiene una increíble capacidad para absorber poesía que no es la de él, y cuando tú la ves en él y desde él, parece que fuera lo mismo de él, como que él mismo es todo eso, ¿no? Es decir, un gran poeta saca y transforma, fagocita, digamos, lo que lee, ¿no? Y lo transforma en algo que es él, ¿no? Y Juan Luis era eso, tenía esa sorprendente capacidad para hacer eso. Y lo que yo siento que al final hizo Juan Luis, lo podría poner como algo así. La sensación que tengo yo es que la poesía de Juan Luis nos entregó una especie de nave poética para explorar el espacio-tiempo no imaginable que la física nos muestra como el lugar que sin saberlo habitamos. Yo creo que Juan Luis, al volcar la imaginación sobre la imaginación, a través de ese vaciado, logró de alguna manera que la imaginación resbalara más allá de sí misma. Auto.